Pasando con las hojas para el mensaje de hoy. Hoy continuamos en Primera Timoteo, pero como hemos estado comentando, la carta de Pablo a Timoteo es como si fuese una trenza. Hay tres temas que van pues turnándose en la carta y volvemos al primer tema, el tema que realmente dejamos atrás en el capítulo 1, lo vimos en los primeros versículos del capítulo 1, el tema del peligro de los falsos maestros, y ahora volvemos a retomar ese tema de nuevo aquí en el capítulo 4 y lo volveremos que surgirá en el capítulo 5 otra vez más. Pero en este capítulo 4, Pablo vuelve al tema de los falsos maestros, pero es importante que lo pongamos en el contexto que teníamos aquí en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Pablo había dicho esto a Timoteo: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables? Y nosotros casi enfatizamos más ese aspecto en el capítulo 1, esas fábulas y genealogías interminables. Aparentemente teníamos algunos que estaban enseñando que por sus linajes, por su ascendencia, pertenecían a una clase especial y por lo tanto ejercían un derecho, una autoridad especial en la congregación. Y Pablo parece enfocar en eso cuando incluso en el versículo 6 habla de la vana palabrería, o sea, esas palabras que realmente son huecas, que realmente no tienen provecho. Pero la primera frase que dice Pablo aquí, he marcado en verde lo que realmente es esa parte de las fábulas y tal, pero esa primera frase de diferentes doctrinas, o sea, maestros que venían enseñando cosas que realmente la Biblia no enseña. Pero Pablo no lo ha tratado. Ha comentado, lo ha mencionado en el versículo 3, algunos que no enseñen diferente doctrina, pero no ha comentado nada más sobre esa diferente doctrina. Y ahora en el capítulo 4 parece que vuelve a tomar ese pensamiento que había dejado pendiente ahí. Y en el capítulo 4 vamos a ver esa doctrina diferente que Pablo está advirtiendo a Timoteo que está entrando en la iglesia. Así que, ¿qué es esta doctrina diferente que algunos estaban enseñando en Éfeso? Bueno, arrancamos el capítulo 4 con estas palabras. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí tenemos el pensamiento de la apostasía. Esa palabra apostasía viene directamente del griego. O sea, realmente si pudiéramos leer la palabra en griego, veríamos exactamente la misma palabra, apostatar. Entonces, ¿qué es ese pensamiento de esta apostasía? Bueno, primeramente creo que es importante decir qué significa apostasía. Vale. Significa básicamente la idea de desviarse, de ir en otra dirección. Pablo lo ha comentado ya varias veces. ¿Recordáis los nombres? Creo que lo puse aquí, ¿o no? Hermeneo y Alejandro, esos nombres que tenemos al final del capítulo 1, que habían naufragado, ahí es la palabra que usa ahí, pero se habían ido tras otras enseñanzas. Aquí está el pensamiento. Va a haber una apostasía. Y el pensamiento que dice aquí es que es algo que el Espíritu ha dicho claramente. Cuando leemos esto, bueno, igual lo leemos y no paramos a pensar, pero si paramos a pensar en lo que está diciendo, yo empiezo a preguntar, ¿el Espíritu lo ha dicho a quién claramente? Cuando lo vemos dice, pero el Espíritu dice claramente, y nos preguntamos, ¿a quién se lo ha dicho? Bueno, podría ser que el Espíritu Santo le había revelado esto a Pablo en esta ocasión. Igual Pablo podría decir, bueno,
he recibido revelación del Espíritu Santo, pero esa opción realmente no me termina de convencer, porque según entiendo, la revelación nunca ha venido de forma privada. Eso es lo que dice Pedro en su carta. La revelación jamás ha sido por motivos privados. O sea, nadie tiene un teléfono especial con línea directa con Dios y de alguna forma Dios le va charlando diciendo lo que nadie más sabe. La revelación siempre ha venido con el propósito de que el siervo de Dios anuncia al pueblo de Dios. Y principalmente lo tenemos por medio de la palabra de Dios así escrita. Por lo tanto, entiendo que cuando dice, el Espíritu dice claramente, no está hablando de algo privado, algo que él ha escuchado la voz de Dios y era privado. Incluso yo diría que esta palabra claramente nos hace pensar que no solamente está hablando de algo personal, sino que realmente es algo que es más público. Os digo que para mí, yo creo que lo que Pablo tiene en mente aquí es que algo que el Espíritu le ha dicho a él, que él ha puesto en sus escritos. Por eso tengo a este texto de 2 Tesalonicenses 2:3, donde Pablo escribe, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la apostasía, del fin, sin antes que venga la apostasía. O sea, Pablo lo había escrito así a la iglesia y el Espíritu lo había dicho, y Pablo lo dice claramente porque le había revelado a él estas verdades. Ahora, también si seguimos leyendo el Nuevo Testamento, encontramos que en los Evangelios Jesucristo había predicado claramente que al final muchos saldrán, se irán y se apartarán de la fe. Incluso en 2 de Pedro, capítulo 3, también vemos claramente que habrá apostasía. Pero entiendo que Pablo cuando dice, el Espíritu dice claramente, lo primero que tiene en mente es lo que el Espíritu le ha dicho a él para poder ponerlo a los tesalonicenses, que también esta carta se ha distribuido por la iglesia y por lo tanto puede escribir a Timoteo y decir, no hay ningún secreto. Cuanto más nos acercamos al final, más apostasía habrá, más personas desviándose del camino. Así que no sea una sorpresa para nadie, que nadie se sorprenda, ¡oh! Hay falsa enseñanza. Sí, hay falsa enseñanza. Incluso desde el primer siglo ha habido falsa enseñanza. Cuando leemos los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, una y otra vez vemos que hay falsa enseñanza que intenta introducirse en la iglesia. Digamos que es una de las tácticas favoritas de Satanás. Dice Pablo a los Corintios, si Lucifer era un ángel de luz, no es ninguna cosa extraña que sus siervos también se disfrazan como ángeles de luz. Esa es la mejor forma de desviar la iglesia, que uno que no pertenece a Cristo se meta en la iglesia y presentándose como si fuese parte de la iglesia, intente desviar la iglesia detrás de sí. Ahí es donde empezamos. Pablo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos va a haber apostasía. Que no sea una sorpresa para nadie. Que tengamos que hablar de falsos maestros, normal. Todas las generaciones de los cristianos han tenido que hablar de falsos maestros. Siempre ha habido falsos maestros que estaban intentando desviar a las personas. Pablo habla de esta apostasía y empieza a correr la cortina para que veamos qué es lo que hay detrás de la falsa enseñanza. Ahora, ha hecho algo parecido en el primer capítulo. En el primer capítulo había hablado de estos falsos maestros que querían ser llamados doctores de la ley. Se presentaban, yo he estudiado tal sitio, tengo tantas carreras, yo sé más
que lo que tú jamás podrías imaginar que podrías llegar a saber. Siempre hay personas que tienen esa capacidad. Esta semana pasada, fuimos al campamento, pero desafortunadamente tuve que trabajar 3 horas el jueves por la mañana. Así que el campamento está a 4 horas de aquí. Tuve que hacer el viaje de 4 horas para volver, para trabajar 3 horas, para hacer el viaje de 4 horas para volver. Bueno, dices, seguramente valía la pena trabajar. No estoy seguro si me valía la pena trabajar. El caso es que teníamos que escuchar los trabajos fin de grado de varios alumnos. Y no quiero decir que todos fueran malos, pero uno me llamó la atención. Un chico entró y tenía un tema que era un tema bastante profundo en la lingüística. Él quería hablar del inglés de hace 5 siglos. Eso es un campo muy específico, porque él estaba hablando del inglés de hace 8 siglos y el proceso de transformación al inglés de hace 5 siglos. Un tema específico. Y el chico tenía el don de hablar y transmitir, una confianza increíble. Parecía una tesis doctoral. Parecía que, él era el experto que sabía el inglés antiguo, el inglés medio y la transmisión entre... Y me hizo, casi me enfadó porque mi compañera, cuando terminó el chico, dijo, ¡qué bien! ¡Eso ha sido fabuloso! Y yo estaba allí y digo, no ha sido fabuloso, porque este chico está hablando cosas que no entiende y está utilizando términos que realmente en el campo no se emplean, pero él tiene el don de hablar y transmitir como si supiera algo y mi compañera hizo exactamente lo que él quería en ese momento, ¿no? Ese alabo. Y luego mi compañero, que era el presidente del tribunal, dijo, espero que no sigas dando clase en el instituto, que vengas a la universidad a hacer investigación. Y yo tenía los ojos así de grande, digo, mira, lo último que quiero ver es este chico investigando en la universidad, porque este chico hizo mi clase yo creo que 4 veces y no sé cómo aprobó al final mi asignatura, pero en fin, digo todo esto para decir, esto hay en todos los campos. Personas que saben presentarse como expertos y que la gente los alabe y ¡wow! Y esto es lo que Pablo presenta en el primer capítulo. Estos falsos maestros que tenían esa visión de grandeza, que se presentaban como tales. Pero aquí corre la cortina y va más profundamente. ¿Qué hay detrás de estos falsos maestros? Pablo dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Qué fuerte, lo que hay detrás de ellos no es sencillamente su ego, no es sencillamente quiero que la gente me aplaude, es que lo que hay detrás de ellos es nada más ni nada menos que Satanás. El demonio está detrás de ellos. El espíritu engañador los ha engañado, ha susurrado a sus oídos un mensaje que no es el mensaje bíblico. Y estos van enseñando falsa doctrina, pero con esa confianza, porque yo sé las cosas, y lo que saben es que han sido engañados por las fuerzas del maligno. He puesto aquí el peligro, porque Pablo comenta la hipocresía, y he puesto una traducción un poco diferente, de las palabras mentirosas, ¿vale? O no, eso es lo que pone aquí. Es que no sé si lo puse ahí o si lo voy a decir. La hipocresía de mentirosos, eso. He puesto de las palabras mentirosas porque realmente la palabra que tenemos aquí en el texto, es esa idea de palabras mentirosas. O sea, hay una hipocresía de esas palabras mentirosas que realmente se presentan como tales, pero es hipocresía. Realmente eso no es piedad. Y vamos a hablar más de la piedad en este capítulo conforme avanzamos. Pero aquí tenemos mentiras
Y dices, ¿cómo podrían predicar mentiras? ¿Cómo podrían contradecir lo que dice Dios en su palabra? Y esa es la siguiente parte de este peligro, porque tienen la conciencia cauterizada. Esa palabra, bueno, yo sabía de esta palabra, ¿no? Cauterizada, pero la verdad es que no tenía ninguna forma de colocar esa palabra hasta que empecé a tener problemas con mi nariz. No, no porque era lo suficientemente grande o que no olía, pero empecé a tener problemas con sangrados de nariz. O sea, sin hacer nada, estaba ahí, recuerdo una vez estaba en la iglesia, estaba ahí escuchando y de repente noto algo en el labio y me toca así y tengo la mano cubierta en sangre y que me estoy... Bueno, era una cosa que venía y sangraba horas a veces, horas y horas, y no había forma y todo el mundo te dice, pon la cabeza así, pon algodón allí, pon vaselina dentro, bueno, yo he escuchado todos los consejos posibles y yo hacía de todo y seguía teniendo problemas. Entonces, ¿sabéis lo que me sugirieron, no? Deberías cauterizar la nariz. Suena bien, ¿no? Suena fantástico. No, 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 no. Que te queman la parte interior de la nariz y duele, lo que no se puede imaginar, y así de esta forma, pues se va haciendo tejido para proteger esa vena, creo que es una vena, ¿no? ¿Es una vena? Es una vena. Para protegerlo, para que no sea tan frágil y no rompa tan fácilmente. Bueno, en mi caso creo que lo tuvieron que hacer 2 veces y hoy por hoy normalmente no tengo problemas. Mi hija lo hicieron 3 veces. Cada hijo tiene que recibir de su padre y de su madre a veces lo bueno y a veces lo malo. Pero es un procedimiento normal. Pero aquí, para mí era favorable. No era bonito hacer, pero era favorable. No tengo tantos problemas con sangrados de nariz hoy en día. Pero aquí tenemos el pensamiento de uno que tiene la conciencia cauterizada. O sea, se ha quemado la conciencia porque una y otra vez ha violado su conciencia, ha ido en contra de su conciencia, hasta el punto en que la conciencia deja de molestarle. Hasta el punto en que puede hacer lo malo y dormir bien por la noche, en ningún momento sentir ese remordimiento de conciencia. Tiene la conciencia cauterizada. Eso es lo que está pasando con estos falsos maestros. El demonio los está soplando doctrinas y ni tienen conciencia que están haciendo mal cuando dicen palabras mentirosas. ¿Y qué están enseñando entonces? Pues nos dice que su enseñanza era sencillamente 2 puntos. La prohibición del matrimonio y la prohibición de los alimentos, de ciertos alimentos. Bien, aquí tenemos una enseñanza que no solamente dice que no deberías casarte porque Dios puede usar más a personas no casadas. De hecho, ¿quién predica este mensaje? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hablando del matrimonio, dice, no es el plan de Dios para que todos estén casados. Hay algunos que se han hecho eunucos, ¿vale? Pablo aquí usa esa palabra para referirse a una persona que decide no casarse y dice, por el propósito del reino. Y Pablo dice, yo estoy en esta categoría. Yo entiendo personalmente que Pablo estaba casado, entiendo que para llegar a donde él estaba, cuando lo conocemos en la historia de Hechos, sería sumamente raro que no estuviera casado. O sea, normalmente los judíos, uno de los requisitos era que tenía que estar casado. Pero muy posiblemente murió su esposa y quizás nos ayuda a entender un poco su celo en cuanto a perseguir a la iglesia. Quizás era un viudo joven que había perdido a su esposa y ahora buscando dónde gastar esta rabia que siente por la pérdida, pues enfoca en los cristianos y empieza a perseguir a la iglesia.
Pero Pablo podría haberse vuelto a casar, pero no lo hizo. ¿Por qué no volvió a casarse Pablo? ¿Es lícito? ¿Puede un viudo volver a casarse? Por supuesto. Es no solamente legítimo, es perfectamente aceptable que lo haga. Pero Pablo decidió no hacerlo. ¿Por qué? Dice, si yo soy soltero, yo puedo hacer cosas que no podría hacer si estuviera casado. Pablo jamás podría haber hecho los viajes que hizo tantos meses fuera de casa si hubiera estado casado. Él tendría una obligación bíblica a su esposa y a su familia. Sin embargo, Pablo se mantuvo así soltero, nos dice el texto, pero con el propósito de servir a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de una prohibición del matrimonio, no estamos hablando de que, claro, todo el mundo tiene que casarse y estos falsos maestros dicen, pues el matrimonio no. Más bien lo que entendemos que está pasando aquí es que una persona dice, bueno, si quieres realmente conocer a Dios, no puedes casarte. Tienes que ser soltero, es la única forma de realmente conocer a Dios. O sea, tú si quieres experimentar a Dios, la única manera de hacerlo es dejar atrás el matrimonio y la vida en familia, entonces logras esa vida espiritual. Y no solo eso, sino que también sobre la prohibición de ciertas comidas. Ahora, cuando leemos esto, igual pensamos primeramente en el tema de los judíos, que los judíos tenían prohibiciones, había ciertas comidas que podían comer y otras que no. Y hasta el día de hoy continúan con ese mismo pensamiento. Si visitas a Israel hoy en día y vas a los restaurantes que no las que están preparadas para los gentiles, sino para los judíos, tienen comidas y si pides algo con bacon, no te van a servir. Si pides, yo qué sé, gambas, no te van a servir. Esas son comidas excluidas por el Antiguo Testamento. Pero aquí yo creo que está pasando algo un poco diferente. Propongo que lo que tenemos aquí es algo que Pablo da por hecho, se entiende, y es un contexto de los esenios. Los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Esa imagen es una imagen del desierto de Israel, un sitio que igual todos hemos escuchado el nombre en algún momento. El nombre es Qumran. Qumran es importante porque se han descubierto miles y miles de fragmentos, de rollos, de libros, y eran libros que escribían, preparaban los esenios. Es importante porque, bueno, tenemos ahí copias antiguas de los libros bíblicos y todo esto es sumamente importante. Pero a veces cuando hablamos de Qumran no hablamos de realmente lo que eran los esenios. Los esenios tenían unas doctrinas más bien raras. ¿Qué hacían? Bueno, curiosamente, los esenios estaban convencidos que para ser espiritual tenías que tener una dieta súper estricta, que no podías comer carne, ningún producto que provenía directamente de un animal. Tenías que comer frutas, nueces, otros productos así. Vamos, hoy en día tenemos nombres para esto, ¿no? Empezamos a hablar de veganos o vegetarianos, pues algún tipo de cosas así. Ahora, cuidado, no quiero meterme en terreno peligroso aquí. ¿Es un peligro ser vegano o es un peligro ser vegetariano? O sea, ¿es pecado ser eso? No. Si una persona presenta que para ser espiritual tienes que ser vegano, ¿eso es un problema? ¿Empezamos a entender? O sea, si una persona sigue cierta dieta y tiene su motivo por hacerlo, adelante, perfecto, no hay ningún problema. El problema aquí es que lo que ocurría aquí es que entendían que por tener esa dieta especial, automáticamente se hacían más espirituales.
Ya podían tener una relación con Dios que otro jamás podría experimentar porque él comía comidas que automáticamente le alejaban de Dios. ¿Y qué más? Bueno, sabemos que bueno, los esenios tenían varias posturas, pero entre ellos sí que existía la postura del celibato, de no poder casarte si tenías relaciones físicas con una persona dentro del matrimonio, automáticamente te alejaba de lo que era Dios. Bueno, he puesto esta cita aquí, son una antigua secta judía que vivió en Judea entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Eran vegetarianos estrictos, recomendaban comer una dieta sencilla de frutas frescas, verduras, cebada, trigo, almendras, leche, miel y que según ellos mantendría la salud y alargaría la vida. Algunos también demandaban una vida de célibe. Bien, tenemos ese pensamiento de quizás lo más seguro es que es el trasfondo que venían estos falsos maestros habiendo tenido contacto con los esenios y ahora lo están intentando traer a la iglesia. Para ser espiritual, no puedes casarte, no puedes comer ciertas comidas. ¿Y qué dice Pablo en cuanto a esto? Pues el versículo 3 es donde él menciona esto, pues la segunda parte continúa y dice, estos son cosas que Dios creó. Ahora, Pablo básicamente revela lo que ha sido el mensaje de las Escrituras desde el principio. Y él dice, estas cosas que están prohibiendo realmente son cosas que Dios ha creado. En nuestra traducción, la forma que lo traduce dice, abstenerse de alimentos que Dios creó, y de la manera que lo han traducido parece que solo está hablando de los alimentos. Pero quizás podríamos decir esto, que nos ayuda a entenderlo mejor. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos, las cuales cosas Dios ha creado. O sea, yo entiendo que no solamente está hablando de los alimentos, sino que está hablando incluso del matrimonio. El matrimonio, ¿quién inventó el matrimonio? Esto es algo que Dios ha creado. Dios vio a Adán y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto le haré una ayuda idónea. Y sin embargo vienen estos y toman lo que Dios ha creado y lo intentan prohibir para decir, no, pero no es bueno, no es correcto eso. Y Pablo dice, un momento, vamos a volver atrás. Dios ha creado estas cosas para que los creyentes participen con acción de gracias. El propósito de Dios es que su creación disfrute tanto del matrimonio como de los alimentos que Dios ha creado. Por cierto, ¿qué hacemos con el tema de las prohibiciones de comidas para los judíos? Y volvemos atrás y vemos dos textos. Primeramente, las palabras de Cristo en Marcos, donde Cristo dice algo que lo que contamina al hombre no es lo que entra en su boca, sino es lo que sale de su corazón. Primera enseñanza. Nuestro gran problema no es la maldad que está fuera, que nos influye. Nuestro gran problema es la maldad que está dentro y se manifiesta. Pero Marcos añade un comentario y dice, esto lo dijo purificando todos los alimentos. Ya nos está dando una pista de que entendían que cuando Cristo enseñó esto, estaba diciendo, realmente esas restricciones del Antiguo Testamento no están para los que estamos en Cristo. También otro pasaje en Hechos. ¿Recordáis la historia de Cornelio que orando el Espíritu le dijo, busca a Pedro y él te predicará el mensaje? Entonces, manda los mensajeros a Pedro, pero Dios tiene que preparar a Pedro para ese momento. Así que tiene una visión y ve esa sábana que es bajada y dentro de la sábana van todos los animales que los judíos no podían comer. Y viene la voz que dice, Pedro, levanta, mata y come.
Pedro mira y dice, ¿cómo voy a comer de esto? Yo jamás he comido de esto. Y Dios dice que lo que yo he limpiado, no llames tú inmundo. Ahora, estamos hablando no de la comida. Pedro no bajó del tejado para pedir un bocadillo de jamón. Pedro entendió que estaba hablando de Cornelio. Los gentiles que él antes tenía como inmundos, Dios estaba diciendo, no, no, si yo los quiero salvar, no los llames inmundos. Pero entendemos también que conforme estamos en Cristo, nosotros no tenemos que guardar estas restricciones en cuanto a la comida que tenían los judíos. Buena noticia, si quieres comer jamón, puedes comer jamón. No eres más espiritual si intentas guardar lo que dice el Antiguo Testamento sobre el cerdo. Bien, todo esto para decir, este pasaje, entendemos que incluso ese pensamiento está, que estos están prohibiendo ciertas comidas. Oye, Dios ha hecho la comida y el propósito es que nosotros disfrutemos de la comida, pero ¿cómo? Con acción de gracias. ¿Somos conscientes de la importancia de la gratitud? Ahora, este pasaje que estamos viendo aquí, claro está que se entiende que tiene una aplicación en cuanto a la práctica cristiana. Es una práctica cristiana no de los últimos siglos, sino de toda la vida de los cristianos, desde los primeros cristianos. Esa práctica de orar antes de comer. ¿Tenéis este hábito? Es un buen hábito tener. Es un hábito que puede ser peligroso porque hay algunos que practican este hábito con cierta superstición, pero no es mal hábito. Pero si la verdad, si con gratitud reconocemos la comida como algo que Dios nos da, nos pone en un contexto distinto, ¿no? Nos pone en un contexto de decir, doy gracias por lo que Dios me da. No es sencillamente, bueno, hay que comer para vivir, así que como y vivo. No, no, es que Dios colma bendiciones. Dios nos ha dado todo esto. Y aunque reconocemos que trabajamos para proveer para nuestra familia, a la vez reconocemos la mano de Dios que nos provee todos los días. Entonces empieza con ese pensamiento. Dios ha creado estas cosas, tanto el matrimonio como la comida. Dios ha creado esto para que disfrutemos, para que participemos de estas cosas con acción de gracias. En segundo lugar, dice, no solamente lo ha creado Dios, sino que lo ha creado bueno. Dios ha hecho todas las cosas buenas. Cuando leemos Génesis, ¿cómo podemos saltar ese pensamiento? Después de cada día, Dios hace la luz y luego Dios mira la luz y ¿qué dice? Es buena. Dios hace todo y lo llama bueno. Y así tenemos el patrón en todo Génesis 1 y terminamos el capítulo en el versículo 31 y de todo lo que ha hecho y todo lo que ha hecho es bueno en gran manera. Y aquí tenemos el pensamiento del apóstol. Si Dios ha hecho todo bien, pero lo ha hecho todo bueno. Por lo tanto, si nosotros rechazamos lo que Dios ha hecho bueno para nosotros, qué ofensivo de parte de Dios. No sé si te ha pasado alguna vez de preparar una comida para un invitado y preparar lo mejor que tienes. Un plato que es lo mejor de lo mejor y lo sirves con todo el amor del mundo y tu invitado dice, ¡ay, qué asco! Igual no tan fuerte. Igual espero que no haya pasado así tan fuerte. Pero sería ofensivo, ¿verdad? Que una persona rechace lo que tú has hecho con amor. Esa es la imagen que tenemos aquí. Dios ha hecho todas las cosas buenas y cuando se levantan y empiezan a decir, no, 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 el matrimonio no, el matrimonio es malo. Dios dice, perdón, ese es mi buen regalo para el ser humano y lo estás rechazando como una cosa mala. La comida, no, 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 estas comidas son malas. Dios dice, perdón, yo lo he preparado y lo he hecho bueno para ti, para que lo recibas.
Y luego el versículo 5. Tengo que admitir que el versículo 5 es lo más complicado, yo diría, en todo el libro de Primera de Timoteo. Así que no lo vamos a tratar, vamos a dejar para otro día que predique Jeremy. No, broma, no. Es un pasaje difícil. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Qué quiere decir ese pensamiento? Bueno, os voy a decir que en el progreso del pasaje, Dios ha hecho todas las cosas. Dios ha hecho todo bueno y ahora tenemos el pensamiento de santo. Bien, pero tengo varias preguntas que son importantes para nosotros aquí. Primeramente, ¿qué tipo de oración tenemos entre manos aquí? Habla de la palabra de Dios y la oración. La palabra es una palabra no muy común. Bueno, digo no muy común. Aparece aquí y aparece en el capítulo 2. Y no más. Entonces, no es una palabra no es la palabra más habitual para la oración. Eso es algo que llama la atención. Parece ser que la palabra tiene que ver algo con intercesión, porque aunque el sustantivo solo aparece aquí en este libro 2 veces, el verbo sí que aparece varias veces. Aparece en Romanos 8, 27 y 34. Ahí nos dice que cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y cuando nos dice que Cristo subió a la diestra del Padre, nos dice que Él está ahí para interceder por nosotros. Y también tenemos el pensamiento en Hebreos 7:25. Él vive siempre para interceder por nosotros. Entonces, es curioso ese pensamiento. Si entendemos intercesión, si todo es santificado por medio de la palabra de Dios y la intercesión normalmente significa que estoy hablando con Dios acerca de otra persona. Bueno, tenemos que admitir que en Romanos 11:2 se hace referencia al profeta Elías, que fue al monte Horeb cuando Jezabel dijo que iba a matarlo. Y desde ahí dijo, Señor, ¿no has visto que han matado a todos y yo solo quedo? Y usa esa misma palabra, Pablo en Romanos 11, para describir a esa oración de Elías ante Dios. Y realmente no es una oración de intercesión. Entonces podemos entender que es una invocación. Está invocando la actividad de Dios, diciendo, Señor, tienes que hacer algo aquí en esa situación. Y en tercer lugar, lo podemos poner en el contexto y notamos que dice, Dios ha creado todo para que participemos con acción de gracias. Y dice, Dios ha hecho todo bueno para que con acción de gracias, y por lo tanto podemos suponer que en el tercer punto, bajo esta sección, que realmente esta oración hace referencia a una oración de gratitud. Bien, ¿estáis siguiendo lo que tenemos? O sea, no hay una contestación fácil. Si fuese una contestación fácil, no tendríamos debates sobre el significado de este pasaje. Yo voy a entender por el contexto que esto hace referencia a una oración de gratitud, de alguna manera. No es cualquier oración, Señor, o sea, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Es una oración específica que tiene que ver con la gratitud. Bueno, segunda pregunta, ¿qué significa por en este contexto? Cuando leemos, porque por la palabra de Dios y la oración, todo es santificado. ¿Qué significa por? Dos opciones. Podemos entender qué significa que aquí tenemos es santificado, eso es la voz pasiva. O sea, podríamos entender que alguien santifica la comida, alguien santifica el matrimonio. ¿Quién es el que santifica? La palabra de Dios y la oración santifican el matrimonio y la comida. Bien, eso es una opción. La otra opción sería entender por medio de la oración y la palabra de Dios,
alguien santifica el matrimonio y la comida. Entonces, por eso sigo y digo, ¿y quién hace la acción de santificar? Yo voy a entender en este pasaje que es Dios el que santifica. O sea, no entiendo este texto como que yo puedo tomar la comida que no es santa, pero yo por medio de la oración y la palabra de Dios santifico la comida. Y aquí es donde os dije antes que la práctica de orar antes de comer es muy buena. Yo creo que es algo que deberíamos todos hacer. Pero cuidado, no queremos hacerlo como de manera supersticiosa. ¿Te ha pasado alguna vez que has empezado a comer con mucha hambre y alguien ha dicho, ¿has orado? Y dice, ¡uy! ¡Uy! Yo he visto como si fuese, igual voy a morir, porque no bendecí la mesa. Incluso la expresión bendecir la mesa no me hace mucha gracia, porque sinceramente yo no puedo bendecir la mesa. O sea, no tengo esa capacidad de bendecir la mesa y ese peligro de que si no bendigo la mesa, pues igual alguien se pone enfermo de esta comida. Más bien vamos a usar higiene y preparar la comida bien y luego después podemos dar gracias por la comida en vez de pedir, por favor, que Dios nos sanes de la comida, de las enfermedades que estamos a punto de coger comiendo esta comida. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno, entiendo que es Dios el que santifica esto y ahora tenemos por medio de la palabra y por medio de la oración. Entonces esto nos lleva a la última pregunta, ¿en qué sentido vamos a entender santificar aquí? Y entiendo que no en el sentido físico de que si no bendecimos la comida no es santificada y por lo tanto nos podría hacer daño, pero si oramos, lo santificamos y ya no nos puede hacer daño. No lo entiendo en esa manera física. Sinceramente, si la comida tiene bichos, los bichos nos van a afectar, lo más seguro, a no ser que haya una intervención divina, pero yo creo que ese no es el propósito de orar antes de comer, para pedir una intervención divina sobre los procesos naturales. Bien, entonces yo voy a daros mi entendimiento del pasaje. Ahora, quiero decir, yo muchas veces hablo con mi padre y le pregunto, yo creo que mi padre más bien toma otra postura en ese pasaje porque no lo hacía cuando yo era pequeño, pero ahora, antes de comer, él siempre cita un pasaje de la Biblia y luego ora y dice, me ha citado este texto para justificarlo, que es santificado. Y bien, o sea, es libre de entender ese pasaje en ese contexto, pero yo creo que no es la mejor forma de entenderlo. Yo lo entiendo de esta manera. Por medio de su palabra y nuestra invocación de gratitud, Dios santifica, o sea, aparta para su uso todo lo que es bueno que creó para nosotros. Y lo he intentado dejar lo suficientemente genérico para también incluir el comentario sobre el matrimonio. ¿Bien? El matrimonio es sagrado, pero mi matrimonio es santificado ante Dios. Dios tiene un propósito en mi matrimonio. Lo ha dicho Él, por su palabra entiendo que Él estableció el matrimonio y yo me casé dentro de la voluntad de Dios. Pero mi invocación de gratitud, mi petición a Dios es que mi matrimonio sea para bendición y que yo dé gracias a Dios por medio del matrimonio. Entiendo que el pensamiento es llevarnos al punto de gratitud, en reconocer la mano de Dios. Y qué fuerte que estos falsos maestros estaban enseñando otra doctrina, estaban intentando quitar los buenos regalos de Dios, cuando Dios precisamente quería que nosotros disfrutáramos de esas cosas dentro de su voluntad. Por lo tanto, termino con 3 puntos aquí. La apostasía es inevitable. Vamos a tener siempre personas que enseñan lo que no es correcto. Por lo tanto,
bueno, sabemos que esa es una de las tácticas favoritas del diablo y que siempre usará esa táctica contra nosotros. En segundo lugar, las escrituras son imprescindibles. ¿Cómo vamos a saber la apostasía? Si es que con mentiras, engaños, hay espíritus detrás que están intentando desviarnos, ¿cómo vamos a saber la verdad? Y la respuesta es por medio de la palabra. La palabra es nuestra guía. Por lo tanto, debemos saber y obedecer todo lo que Dios ha dicho. Pero finalmente, la gratitud es indispensable. Indispensable en la vida del creyente. Deberíamos saber dar gracias a Dios por todo lo que Él da en nuestra vida, porque Él da cosas buenas y Él da cosas santas para que nuestras vidas sean un testimonio para Él. Así tenemos ese pasaje que habla de los falsos maestros, pero siempre que habla de los falsos maestros nos devuelve a lo que realmente es nuestra autoridad, la palabra de Dios que Dios ha puesto para nosotros para guiar el camino delante de nosotros. Padre Santo, queremos vivir con gratitud en nuestros corazones, reconociendo los buenos regalos que tú nos das. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no nos damos cuenta. Es que de alguna manera ignoramos tus bendiciones para con nosotros y hasta podemos llegar a quejarnos de estos buenos regalos que tú nos das. Pero Padre, queremos vivir con gratitud delante de ti y reconocer tus propósitos en apartar estas cosas para nosotros, tanto si es la comida o si es algo incluso como un regalo como es el matrimonio y la familia. Pedimos, Padre, que guíes nuestros pasos para poder reconocer tu mano en todo lo que nos das. Y, Padre, queremos servirte conforme a tu voluntad y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues he pensado que sería bonito